Hola Acuario, bienvenido a tu horóscopo esta semana, 29 de marzo al 4 de abril. ¿Cómo están? ¿Cómo me los están tratando por ahí, por la vida, por el mundo? Tu palabra clave, Acuario. Reciprocidad. Creo que creo que te salió, si no te salió la semana pasada, te salió la semana antepasada, ¿verdad? Cuando una carta repite de manera tan precisa, porque no hay manera, o sea, yo recojo cartas, pongo cartas, no hay manera como de verdad de manipular eso, es porque esa energía todavía no ha cesado su curso. O sea, si ves que a ti te sale mucho, por ejemplo, reciprocidad, es que todavía eso no se ha arreglado en tu entorno o en tu vida. Y tu número es el 13, esfuerzo. Entonces hay que hacer un esfuerzo por alimentar las vinculaciones que sean recíprocas. Y hay que hacer un esfuerzo en soltar las vinculaciones que no son recíprocas, que eso es lo más difícil. Acá siempre hay una invitación a que te suscribas y actives las notificaciones. Vienen cambios para ti, cambios inesperados, sorpresivos, positivos. Hay que tener cuidado con mentiras o falsedades. Hay una persona en tu entorno que no es honesta, que te está cayendo a cuentos, que tú vas a descubrir, de hecho, de una manera más tangible esta semana, que la persona no es sincera. Va a cambiar la suerte de Acuario esta semana para mejor. Vas a ver como que las cosas se sienten más fluidas, no se siente tan pesado. Las decisiones que tomas esta semana son más tranquilas, porque además esta es una semana de inicios para ti, con más inteligencia, con más claridad mental, con más atino. Es decir, que lo que tú vas a estar sintiendo o lo que tú vas a estar haciendo es de manera más atinada, de manera más concreta. Te van a dar un consejo, escúchalo. No todas las personas que te hablan lo hacen porque se quieren entrometer en tu vida o porque quieren hacerte daño. Esta semana se acerca una persona con interés genuino en ayudarte. Por lo menos escucha la propuesta que te vienen a traer. La energía a tu alrededor se va a desestancar. Vas a ver las cosas con mayor claridad. Cuidado con chismes a tu alrededor. El talento que tú tienes, tienes como que exaltarlo esta semana. Si tú eres muy bueno en algo, no tengas como que esa falsa modestia o esa, no es humildad, es cuando una persona, no sé, que dibuja muy bien y hace un dibujo y la gente, wow, tú sí dibujas bien, y tú te empequeñeces, tipo, bueno, ni tanto, no, sí. ¿Sabes? Habla de tu talento esta semana, en eso que tú eres bueno esta semana, en eso que a ti te llena esta semana. Simplemente no te hagas pequeñito para complacer a nadie, ¿ok? En la salud, habla la tristeza. Si tú te sientes triste, si tú te sientes en una rutina muy fuerte, si tú te sientes aburrido por algo, es muy importante que trates de conectar o buscar situaciones de alegría. Tú no esperes por nadie. No esperes que nadie venga a invitarte para ir al cine. Anda tú, anda a hacer una caminata o vete tú al cine. Tú no necesitas a nadie. Pero hazte cargo de ti, de tu estado anímico y de tu alegría esta semana. Procúrate la felicidad, Acuario. En el dinero, una muy buena carta que es la estrella, hablando de dinero que llega por ideas, proyectos, ventas, mercadeo. Todo, todo lo que tiene que ver con la creatividad te va a dar dinero esta semana. Si estás buscando trabajo, vas a tener la oportunidad de destacar en una entrevista. Estudia, prepárate, que se te note la seguridad, obviamente sin caer en la arrogancia, pero demostrando tu conocimiento y demostrando tu inteligencia. Trabajadores y emprendedores, esta semana se va a hablar de ideas nuevas, de innovaciones, de proyectos. Se va a hablar de cómo mejoro un proceso, cómo logro llegar a más gente, cómo logro aumentar las ventas, porque habla mucho el marketing esta semana para Acuario. Cómo logro avanzar y evolucionar, y lo vas a hacer a través de tu propio talento. Nadie va a venir a ayudarte con esto, ni siquiera en tu trabajo. En tu trabajo la idea que se va a gestar, que va a crecer y que va a ganar es la tuya, ¿ok? Así que no tengas miedo de alzar la mano e intervenir en las reuniones que se den esta semana en tu trabajo.
Vamos a ver el amor. El amor, la emperatriz. Esa es la carta de la ternura. Las parejas van a entrar en un amor tierno, van a decidir sorprender a su pareja, van a decidir hacer algo que los acerque a su pareja. Hay embarazo posible para los acuarianos esta semana. Los que están buscando, los que no están buscando, esto no se asusten, pero claro, obviamente quien tiene relaciones sexuales sin usar un método anticonceptivo, indistintamente del signo que seas, puedes procrear una vida. Así que si eso es lo que tú quieres, pues en tu caso tienes una energía que te favorece mucho esta semana, pero si no quieres, entonces tenemos que volver a la parte del uso de métodos anticonceptivos. Mucha atención a eso. Los que están solteros están a punto de iniciar una relación seria con alguien. A lo mejor ahorita están jugueteando un poco con la persona, están cortejándose mutuamente, están ahí como que sí, como que no, como que sí, como que no, pero ya se está abonando el terreno para que pueda formalizarse una verdadera y bonita, además, relación de pareja. Si tienes varios pretendientes, seas chico o chica, llegó el momento de empezar a decidirse por alguien. El anclaje de Acuario esta semana: soy muy talentoso. Escríbelo con honestidad, sintiéndolo. Soy muy talentoso, porque tu talento, Acuario, te va a hacer triunfar esta semana. Así que díganlo sin miedo. Aquí no hay necesario tener falsas modestias. Aquí es entre tú y yo nada más. Soy muy talentoso. Vamos a ver el arcángel que te acompaña esta semana. Bueno, tú y yo nada más y en todos los que nos estamos viendo, pero como todos son acuarios como tú, todos ustedes son muy talentosos. Acompáñense a darse ánimos desde ahí. Te habla Chamuel con una carta hermosísima y dice: una revelación repentina que te ofrece libertad. Rompe con la procrastinación. Abraza las oportunidades que traen los cambios. Es una semana muy bonita para ustedes, yo lo sé. Tengo ese sexto sentido de que Acuario va a dar un batacazo con algo bueno. Vamos a ver tu afirmación de la semana. Yo cambio mis patrones cuando cambio mi mente acerca de ellos. Yo cambio mis patrones cuando cambio mi mente acerca de ellos. Les dejo un beso grandotote y nos vemos pronto por aquí por el Tarot de Cartas.